Se fue de baja poco después de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, en el mismo año en el que se produjo una de las movilizaciones de mujeres más importantes probablemente de los últimos 30 o 40 años, de las últimas décadas, y regresa a la primera línea política y a la vida pública con, hoy precisamente ha empezado el debate de investidura del Partido Popular en Andalucía, con un tripartito entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. ¿Qué ha pasado en 6 meses en España para que pasemos de un momento que parecía una cosa a un momento que parece otra? Creo que lo que ha pasado es básicamente la constatación o la demostración del sí se puede y su reacción. Lo describías bien, antes de que ello diese a luz, había pasado en España una cosa que nos llevaban diciendo 3 años que no era posible. Todos los analistas políticos, todos los opinadores, un montón de periodistas, durante más de 3 años nos habían insistido, no se puede, no hay números para una moción de censura, no hay números para echar a Rajoy de la Moncloa, no se va a poder hacer una inversión en pensiones para actualizarlas al IPC. Eso de que las mujeres hagan una huelga de cuidados de 24 horas es demasiado. Hasta el propio Partido Socialista, que hoy ha llegado a la Moncloa como consecuencia de ese empuje democrático que saca Rajoy de la Moncloa, cuando llega no se lo cree mucho. Ni el Partido Socialista confiaba en la huelga feminista del 8 de marzo, dijeron que había que hacer 2 horas de paro, no un día entero de huelga, ni confiaban mucho en que había que actualizar las pensiones al IPC, de hecho todavía insisten en no hacer que esas pensiones se actualicen al IPC por ley, lo van metiendo año a año, deben querer que los pensionistas salgan a la calle un año tras otro para hacer esta exigencia una realidad en nuestra ley, y no se creían que fuese posible una mayoría progresista que sacase a Rajoy de la Moncloa y que les pusiese a ellos. Tanto es así que hacía 3 años nos intentaron convencer de que la única solución posible era un gobierno de Rivera presidido por Sánchez. Gracias a que entonces aguantamos, y fue muy difícil porque tuvimos todos los cañones señalando a Pablo Iglesias, señalando a Podemos, para que aceptásemos ese gobierno de Rivera presidido por Sánchez, 3 años después se demuestra que sí se puede. Bueno, pues frente al empuje de las mujeres, de los pensionistas, de una España democrática, transformadora, que demuestra que sí se puede, contra todo pronóstico, incluso el del propio Partido Socialista, que podría parecer el partido político más beneficiado en la medida en que Pedro Sánchez termina en la Moncloa como consecuencia de ese empuje democrático, pues hay una reacción, y hay una reacción que se expresa de una forma muy virulenta y que es una escisión, en este caso a nivel institucional, una escisión del Partido Popular que se llama Vox, que coge a algunos de sus dirigentes que llevan toda la vida viviendo del erario público, del dinero de los españoles, en el caso del señor Abascal, de forma evidente, puesto a dedo por Esperanza Aguirre, por la condesa de la corrupción, y que nos dicen ahora bueno, pues que hay que odiar a las mujeres, que hay que odiar a los vecinos que son migrantes y básicamente que hay que odiar a todo el mundo. Es la reacción a la demostración que ha hecho la España democrática de que sí se puede, y de que incluso cuando te dicen que no se puede durante muchos años, pues resulta que... Pero una reacción que ha tenido como consecuencia un cambio de gobierno en Andalucía y un cambio en el relato y en la conversación que se estaba planteando en los medios de comunicación, en el Congreso, en las asambleas, en la calle, ¿no? No puede tener eso más allá de ser una simple reacción, puede tener una traslación en el corto, medio e incluso largo plazo en la situación política española. Yo creo que no es un proceso andaluz, creo que la reacción al empuje democrático en España es un proceso a nivel estatal. Recuerdo después del 15M, que fue la mayor expresión social de esa crisis, que al final es una crisis que afecta a lo cotidiano de las vidas de millones de personas. Es una crisis de régimen, es una crisis territorial, es una crisis social, es una crisis política. Inmediatamente después de eso el Partido Popular gana las elecciones, con mayoría absoluta. Entonces, en España están conviviendo ahora mismo 2 salidas a la crisis que seguimos viviendo. Una es la que dice sí se puede, pese a que le intentan convencer de que nada es posible, ¿no? Y pese a esa insistencia en que no se puede, hay un montón, millones de personas que no se están rindiendo y que siguen saliendo a la calle y que siguen confiando en que es posible hacer política de otra manera y que siguen saliendo a votar, y esa gente está demostrando que sí se puede. Hay otra alternativa, que es la alternativa del odio, es decir, en España, después de más de 10 años de crisis económica, muchísima gente lleva todo este tiempo
muchas veces más, porque antes de 2008 ya había mucha gente que vivía en la precariedad. Y hay mucha gente que está viviendo sin saber si le puede dar un futuro digno a sus hijos, si les puede dar todo lo que se merecen, sin saber si va a tener trabajo, sin saber si se ponen enfermos la sanidad pública va a poder curarles y cuidarles. Esas cosas que son las más valiosas de la vida están en juego y generan miedo y generan sobre todo incertidumbre. Ante esa situación, pues se puede reaccionar con esperanza y luchando por los servicios públicos, por la garantía de derechos, que es lo que dice esa España democrática del sí se puede, pero también se puede reaccionar con odio. Y eso es lo que estamos viendo en esta escisión del Partido Popular y en los trillizos reaccionarios. Y eso puede tener un resultado también institucional que nos lleve a una España del siglo XV. Precisamente por eso este año es tan importante que todo el mundo, cada persona, hablemos con toda la gente que conocemos y nos hagamos conscientes de que la política es cosa nuestra, porque el principal problema de la España democrática es que a nivel institucional se traduzca en una desmovilización electoral que haga que el empuje democrático que sí se está viviendo en las calles en España no tenga un resultado o una traslación, un correlato en las instituciones, porque haya mucha gente que crea que votar no va con ellos. Entonces, claro que hacer política, que no es solo votar, pero también es votar, va contigo, y si tú no haces política, la van a hacer por ti los trillizos reaccionarios. Dicen que, y además hay datos que lo avalan, ¿no? que Vox es ahora mismo, o de momento, una escisión del PP por la derecha. Y de Ciudadanos. Bueno, una fuerza que de momento aglutina a un eje sociológico muy concreto. ¿Cómo se impide que eso que es hoy una escisión del PP adquiera un carácter más transversal, llegue a las clases populares, que se convierta en un frente nacional como en Francia? Es que el problema no es Vox, el problema son los trillizos reaccionarios. El problema es el Partido Popular y Ciudadanos, que ya están empezando a hablar de violencia doméstica, que están empezando a cuestionar conquistas fundamentales de las mujeres, de los trabajadores, de los sectores populares, que están cuestionando hasta los propios derechos de reunión y de manifestación, que son la base de nuestra democracia, porque son los que permiten conseguir el resto de derechos cuando se ven amenazados. Entonces, ojalá el problema fuese una escisión del PP que de alguna manera y de una forma un poco burda a veces dice cosas que se les pasan por la cabeza y que no solamente forman parte de otro siglo, sino que están fuera del mayor de los sentidos comunes, de los derechos humanos, de la Constitución y de todo el sentido común de la gente demócrata de este país. El problema es que hay tres trillizos reaccionarios que son además hijos del mismo padre, que es José María Aznar, y que si llegan a tener una posición de poder en las instituciones pueden ir en contra de los mayores avances democráticos de las últimas décadas. Por eso es tan importante que haya una movilización política completa que va desde la importancia de lo institucional, del trabajo que estemos haciendo las fuerzas democráticas en las instituciones, hasta la defensa en las calles, ejerciendo nuestros derechos constitucionales a la manifestación, a la reunión, a la huelga, de todos aquellos derechos que hemos conquistado y que además no nos quedemos solo en una posición de defensa de esos derechos, sino de conquista de otros nuevos, que es en lo que estamos, ¿no? Las mujeres diciendo queremos una ley de libertades sexuales que garantice que solo sí es sí, queremos ampliar lo que se entiende por violencias machistas, no solo es violencia machista lo que pasa en el ámbito de la pareja o la expareja, queremos permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. O sea, tenemos de alguna manera que ser capaces de demostrar y de convencernos, porque hay muchas veces que lo pensamos, pero no parece que nos lo creamos mucho, que tenemos un proyecto de país que tiene la capacidad de poner la vida en el centro, de decir que es más importante la vida de la gente o el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras que los intereses de una multinacional extranjera, que es más importante la gente que el dinero, y a partir de ahí creernos ese proyecto y construirlo en las calles y también en las instituciones. Y esa movilización política, que es electoral, pero no solo, es, yo creo, el reto principal que tenemos en el año 2019, porque si no nos movilizamos políticamente, pues los trillizos reaccionarios ya hemos visto que están movilizados y que a la mínima que tengan oportunidad nos van a cuestionar el derecho al aborto, el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a ser protegidas y a que el Estado garantice no solamente que se protege a las mujeres, que es como una visión muy paternalista, sobre todo que tenemos el derecho a ser libres, igual que lo son los hombres, y a volver a nuestra casa sin tener miedo, si vamos por la noche, de que nos puedan agredir por el hecho de ser mujeres. Pues eso es lo que hay que pelear. Decía antes que lo ocurrido en Andalucía, en las elecciones de diciembre, no es una cuestión de Andalucía, sino que es una cuestión
de ámbito estatal o de ámbito nacional. Adelante Andalucía perdió un tercio de los votos que lograron en 2015 Podemos e Izquierda Unida por separado. Han tenido ya tiempo suficiente para analizar por qué se quedaron en casa 400.000 personas que habían votado a esas formaciones en 2015 y que probablemente si se hubieran movilizado el pasado 2 de diciembre el resultado no habría sido el que tenemos y la investidura de Juanma Moreno sería bastante más complicada. Creo que Teresa Rodríguez fue honesta en eso, plantearon que iban a hacer un proceso de reflexión para analizar esos resultados, para intentar entender qué cosas se habían hecho de una manera mejorable y qué cosas se podían cambiar, y creo que esa pregunta quien mejor la puede resolver son los compañeros y las compañeras en Andalucía, con Teresa Rodríguez a la cabeza. Más allá de eso, yo comparto que la desmovilización electoral es el principal problema que hemos visto en esas elecciones y que hay que analizar cuáles son esas causas y, sobre todo, con cierta independencia de cuáles sean las causas de por qué en esta ocasión hay mucha gente que ha decidido no ir a votar, qué tenemos que contarle, qué tenemos que ofrecerle, qué tenemos que proponerle a la gente que se ha quedado en su casa para transmitirle la importancia de que no lo vuelva a hacer. Creo que la lucha contra la despolitización es el mayor reto que tenemos en el año 2019. Si la gente cree que la política no va con ellos, que los problemas que le pasan en su vida cotidiana, como el hecho de no tener trabajo o de que le pidan ser un falso autónomo para poder trabajar en cualquier empresa precaria, que el hecho de que haya ciertas cosas como los dentistas que no están cubiertos por la sanidad pública, y ahí tenemos el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona combatiendo eso y haciendo que por primera vez el dentista pueda ser accesible para sectores populares desde un organismo público. Si la gente cree que el futuro de sus hijos y sus hijas, si pueden estudiar o no, si estudian en una escuela pública o no, en función del barrio en el que vivan, si la gente cree que eso no es política y que todos los partidos son iguales y que todas las opciones políticas son la misma, probablemente no irá a votar, y eso hará, previsiblemente, que ganen los que sí se van a movilizar, que son los trillizos reaccionarios. Por tanto, el reto del 2019 es conseguir convencer a toda esa gente que tiene múltiples razones, en mi opinión, no solo una, para estar quedándose en casa y no yendo a votar, y decirle, oye compañero, la política va contigo, oye compañera, claro que la política va contigo, y política no es solo votar cada 4 años, la política son los 365 días del año, es que política es lo que hacen los pensionistas y las pensionistas cuando salen a la calle a defender las pensiones, y mira tú, se movilizan y no había dinero, pero el mismísimo Rajoy encontró dinero para las pensiones. Entonces, no es solo votar, pero también es votar. Y si tú no haces política, la van a hacer por ti. Ese es el reto que tenemos, convencer a la gente, sea cual sea el motivo que tiene para no ir a votar, de que es necesario hacerlo porque estamos jugándonos el proyecto de país que tenemos, el proyecto de vida que tenemos nosotros y nosotras y que les podemos dejar a nuestros hijos. Si va a haber empleo estable, si va a haber una sanidad pública decente, si va a haber servicios públicos, atención a la dependencia, lucha contra las violencias machistas, ese es un proyecto de país y un proyecto de vida y hay que defenderlo. Esta desmovilización de la que habla, digamos que no surge el 2 de diciembre, viene de atrás. Podemos, Unidos Podemos, han perdido voto a lo largo desde 2015, aquellas elecciones de diciembre de 2015 en las que se alcanzó, digamos, el punto más alto, han ido perdiendo voto a lo largo de los años. Más allá de que haya que removilizar a la ciudadanía, ¿cuáles son las causas de esa desmovilización, que también es electoral, y cómo se revierte esa desmovilización que hay? Creo que las causas pueden ser múltiples. También creo que hay una insistencia cuanto menos llamativa en plantear una y otra vez que Unidas Podemos está muerta, que Unidas Podemos está destruida, que Unidas Podemos no tiene futuro electoral, que Unidas Podemos no hace más que perder votantes, y lo cierto es que tenemos algunos resultados electorales donde ya en su momento analizamos cuáles podían ser las causas de una desmovilización del electorado, y también hay muchas encuestas que han demostrado tener muy poca fiabilidad, pero que sirven para construir un relato que dice básicamente que Unidas Podemos siempre le va mal, y eso es como un relato que casi pesa más que los propios resultados, ¿no? Las encuestas en los últimos años en nuestro país, muy pocas han tenido una función predictiva de los resultados electorales, más bien al contrario. Las grandes sorpresas que ha habido en este país no han sido predichas
por prácticamente ninguna encuesta, por no decir ninguna. La función principal que están teniendo las encuestas en este momento es la de construir relatos y expectativas que condicionan lo que la gente hace y lo que la gente decide. Entonces, creo que también parte de la tarea que nosotros tenemos, que no es sencilla, es demostrar que nos van a decir todo el rato que no se puede, pero que a pesar de eso, si no nos rendimos, vamos a poder, vamos a terminar pudiendo. Y es que esto parece muy sencillo, pero nos ha costado 3 años demostrar que teníamos razón cuando decíamos que había mayoría para una mayoría parlamentaria diferente a la de Mariano Rajoy, que había mayoría para una moción de censura. 3 años nos ha costado demostrarlo. Ahora que ya lo hemos demostrado, jolín, miras y dices, buah, tampoco ha sido para tanto, pero que la gente se acuerde de cuando nos decían en el 2016 que o apoyábamos un gobierno de Rivera presidido por Sánchez o esto iba a ser el acabose, ¿no? Y eso supuso una crisis muy fuerte para nuestro espacio político. Quiero recordarlo. 3 años después todo se ve con claridad y dices, qué acierto, ¿no? La militancia en ese momento diciendo que no, qué acierto la insistencia que hemos tenido durante todos estos años, planteando una moción de censura de la dignidad que aunque no salió, sembró la semilla de la que luego sí consiguió echar a Rajoy. Pero hay que pasarlo, ¿eh? Y mientras lo pasas, es muy fácil caer en la resignación y rendirte. Entonces, es muy difícil. Solamente con los ejemplos que hemos visto en este último año, por ejemplo, se le puedes decir a la gente, jolín, ¿no ves cómo si lo sigues intentando al final sí puedes? Y en cuanto nos han dado la posibilidad de negociar unos presupuestos que para nosotros no son suficientes, hemos conseguido los presupuestos más sociales de la historia, hemos conseguido que un gobierno que no quería subir el salario mínimo a más de 800 euros lo suba a 900 y proponga unos presupuestos que tienen reversión de recortes en educación, una partida de atención a la dependencia digna, unos permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. Entonces, aunque nos digan que no se puede, pero demostrar eso y mantener el ánimo de que eso es posible es un reto que tenemos. Y eso forma parte también del combate de la despolitización, de combatir esa gran mancha de aceite que quieren hacer los poderosos en este país, de que las cosas que afectan a tu vida diaria no son política. Entonces hay una gran isla de plásticos en el mar Mediterráneo, pero ¿cuál es la solución? ¿Llevar bolsas de tela a la compra? Hombre, claro, las soluciones individuales son muy importantes, pero habrá que ver qué empresas multinacionales están contaminando, si podemos acordar un gobierno que se siente con esas multinacionales para que envasen los productos de otra manera. Tendrá que haber una solución política común, colectiva, ¿no?, a esto. Y ese trabajo, esa tarea, es la que tenemos ahora las fuerzas progresistas, demostrar que sí se puede e insistir en que las cosas que afectan a tu vida cotidiana son políticas y que no todos estamos planteando lo mismo. Que si gobiernan los trillizos reaccionarios, lo mismo cuando vayas a abortar no puedes. Que si gobiernan los trillizos reaccionarios, lo mismo tu curro no dura más de 2 meses. Y sin embargo, si hay un gobierno de cambio en este país, pues a lo mejor tu salario mínimo sube a los 1.000 euros. Y si hay un gobierno de cambio en este país, a lo mejor se combaten los falsos autónomos. Y eso son decisiones políticas que se determinan con el voto y también con la movilización social en las calles. ¿Hay un problema de liderazgo en Podemos a nivel estatal, por ejemplo? Yo creo que por suerte en Podemos todas las cosas las decide la militancia, así que es otro de los grandes, entiendo que es otro de los grandes temas recurrentes, pero en Podemos todo lo decide la gente y hasta ahora creo que estamos demostrando que, de nuevo, pese a ese relato de que la gente ya no quiere participar, de que los procesos internos no interesan, pues la gente sigue participando, sigue decidiendo a quién quiere que esté en las instituciones y quién quiere que les represente, en este caso en Podemos, ¿no? Pero más allá de un relato que pueda ser catastrofista o incluso que no vaya pegado a la realidad y a los datos, sí hay señales ciertas, como es el resultado de Andalucía, de que el empuje que tenía el espacio del cambio hace 2 años quizá sea menor o quizá haya, quiero decir, le preguntaba por el liderazgo, que puede ser que hay un problema en el diseño de la campaña, que hay un problema de confianza, que hay un problema de credibilidad, que hay preguntar el liderazgo porque puede ser uno de esos problemas que pueden estar lastrando o complicando o dificultando el proyecto del espacio del... Entiendo mejor la pregunta con esta introducción, pero claro, o sea, el espacio de Unidas Podemos, el espacio del cambio, ha sido sistemáticamente golpeado desde que nació, sistemáticamente golpeado. Ha habido meses y meses de portadas y de debates en tertulias televisivas
sospechando y sembrando dudas infundadas y que se ha demostrado que eran auténticos bulos sobre la financiación de Podemos. Y después resulta que es Vox, el partido patriota, el que se financia, y lo reconocen a través de Irán, de una organización de exiliados iraníes que tienen un brazo terrorista, un brazo armado terrorista. Ellos lo reconocen, el Tribunal de Cuentas niega haber auditado sus cuentas y aquí parece que no ha pasado nada. El espacio del cambio ha sido golpeado sistemáticamente. Creo, de hecho, que eso es una prueba que la gente sigue utilizando, como la prueba del algodón, para saber que nosotros seguimos estando en disposición de llevar a cabo una agenda política de cambio, porque a nosotros nos siguen señalando todos los cañones, especialmente a Pablo Iglesias, que es el liderazgo más evidente de este espacio. Y los golpes que nos han dado al espacio político siempre los han intentado dar dañando a la cara más visible, que es Pablo Iglesias, y ha sido un golpe tras otro. Se han inventado noticias falsas, se ha usado al Ministerio del Interior para fabricar pruebas falsas contra Podemos y en concreto contra Pablo Iglesias. Claro que nos han dado muchísimos golpes. Entonces, ¿esos golpes se sienten? ¿El espacio político siente esos golpes? Claro que sí. Creo que precisamente por eso ha sido tan importante el año 2018, porque más allá de lo que nos haya pasado a Podemos, la gente ha demostrado que si se moviliza, si nos unimos, si trabajamos juntas en relación las instituciones con la calle, se pueden conseguir las cosas que todo el mundo decía que eran imposibles, como las pensiones o como la huelga feminista, incluso como la moción de censura, y por tanto que a pesar de esos golpes o a pesar del desencanto, de la desilusión, de que haya gente que sienta que esto es más lento de lo que esperaban, que haya gente que sienta que esto no es exactamente lo que se había imaginado al principio, sepan que se pueden conseguir muchas cosas y que no somos todos iguales. Y que hace falta un compromiso político con un espacio político que no le pide dinero a los bancos, que se limita a los mandatos, que no tiene ningún compromiso con las eléctricas ni con los grandes bancos para poder llegar a gobernar, que ese era el objetivo original con el que nacimos, poder llegar a gobernar para sentarnos con las grandes eléctricas, con las grandes multinacionales y hacer que se comprometan un poco con el reparto de la riqueza y con la justicia social, que eso es básicamente, y es un objetivo por otra parte, bueno, muy ambicioso, pero también modesto en la medida en que tienen muchos beneficios y repartir un poquito tampoco cuesta tanto. Comentábamos al principio que su reincorporación ha coincidido con el gobierno del Partido Popular en Andalucía, pero también ha coincidido con la llegada de los presupuestos generales que, digamos, surgen de aquel acuerdo programático que firmaron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en octubre del año pasado. No estaba claro si el gobierno se iba a finalmente a traer los presupuestos. Al final los ha traído. Ya los han leído. Antes, quiero decir, da la sensación de que por un lado los defienden, pero por otro lado todavía no han dado el sí del Grupo Confederal a los presupuestos. ¿Qué valoración hacen de las cuentas? Nosotros defendemos estos presupuestos más que el propio gobierno, porque los sentimos más nuestros de los que los siente el gobierno. Los principales logros de estos presupuestos son el resultado del trabajo de Unidas Podemos. Los principales logros de los que el gobierno de Pedro Sánchez saca pecho de estos presupuestos son el resultado del trabajo de Unidas Podemos. El salario mínimo a 900 euros. Pedro Sánchez no quería subirlo a más de 800 y eso fue una pelea prácticamente euro a euro de Pablo Iglesias en las reuniones que tenían. Hemos tenido un equipo negociador que se ha quedado hasta horas altísimas de la madrugada peleando los permisos iguales e intransferibles, el aumento de la partida de dependencia, que los ayuntamientos puedan usar el superávit para construir escuelas infantiles de 0 a 3 años, las pensiones actualizarlas al IPC y seguimos insistiendo en que lo metan por ley. Es decir, la mayoría de los logros de los que el gobierno puede sacar pecho son el resultado de nuestro trabajo y en esa medida nosotros hemos defendido y defendemos esos presupuestos más que el propio gobierno, hasta el punto de que defendemos el acuerdo en su integridad. A nosotros no nos vale que después de haber firmado un acuerdo, donde además se hace, bueno, convocando a toda la prensa y de una forma muy ostentosa, pues de repente nos encontremos con que hay una parte del acuerdo que sí se cumple y otra parte del acuerdo que no, en cosas tan importantes como regular los abusos en los precios de los alquileres o bajar la factura de la luz, que está en un pico de los más altos de los últimos años, en el momento en el que más frío hace de todo el año. Bueno, pues eso son cosas que la España que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa
exige, y entonces es nuestra obligación defenderlo. Defendemos los presupuestos más que el propio gobierno, es que son más nuestros que del gobierno, pero los defendemos en su integridad. Entonces tiene que bajar el precio de los alquileres y tiene que bajar la factura de la luz, y si no, esos presupuestos no van a poder salir con el apoyo de quienes le llevaron a la Moncloa. Yo creo que el gobierno últimamente está perdiendo el tiempo buscando la abstención de Ciudadanos y del Partido Popular. O sea, estamos viendo que los trillizos reaccionarios están pactando en Andalucía para cuestionar todos los derechos, y el gobierno de Pedro Sánchez pierde el tiempo pidiéndoles el apoyo a unos presupuestos que son los más sociales de la historia. Hombre, empleen el tiempo ustedes en garantizar que hay las medidas legislativas necesarias para que baje el precio de los alquileres y para que baje el precio de la luz. No se pierdan el tiempo ustedes pidiéndoles al Partido Popular y a Ciudadanos, a los trillizos reaccionarios, que voten unos presupuestos que evidentemente no van a votar porque son lo contrario a lo que ellos harían si gobernasen, ¿no? Pero justo esas dos medidas que plantea ahora, que no están incluidas en los presupuestos, digamos que son, o sea, que quizás se pueden regular, o que quizá los presupuestos no son la ley en la que se deberían regular, ¿no? El precio de los alquileres quizá debería ir en el decreto ley aquel que se presentó y que tiene que ser convalidado, y el precio de la luz igual, ¿no? Y están recogidas en el acuerdo que firmó Pedro Sánchez. El gobierno ha dicho que tiene intención de hacerlo cumplir. ¿Qué compromisos necesitarían, más allá de ese documento firmado en octubre, de que el gobierno efectivamente va a cumplir con estas dos cuestiones en concreto que ha mencionado usted? Es verdad que el acuerdo es un acuerdo presupuestario, pero es un acuerdo que no solamente se traduce, digamos, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sino que tiene que haber otros desarrollos legislativos. Ahora, de intenciones no se paga la factura de la luz, ni con intenciones se paga el alquiler cada mes. El alquiler se paga cuando hay un precio justo y tú puedes dedicar una parte justa de tu renta a pagarlo, y la luz se puede pagar cuando hay dinero para pagarla y cuando no es una factura abusiva. Entonces, precisamente por eso a nosotros no nos valen las intenciones. Nosotros sabemos que hay diferentes desarrollos legislativos que pueden ir en paralelo a los presupuestos generales del Estado y que pueden garantizar que todas esas medidas estén preparadas para el día en el que haya que votar los presupuestos, y que lo votemos todo en estos meses. Fíjate si ha habido tiempo desde octubre hasta ahora. Por eso salimos preocupados de la última reunión que tuvimos, porque vemos que hay algunas cosas que son cruciales, como estas, de la factura de la luz o de los alquileres, que están muy paradas. Ahora tiempo tenemos y nosotros confiamos en que el gobierno quiere cumplir. Ellos mismos dicen que tienen la intención, pero como de intenciones no se pagan las facturas, pues en lugar de intención vamos a concretar esa intención en un desarrollo legislativo en paralelo a los presupuestos, que nos permita que el día que se voten los presupuestos todo eso esté arreglado y la gente ya sepa que su factura de la luz va a bajar, y que la gente ya sepa que su alquiler no se va a incrementar de forma abusiva, o si ya es un abuso, pues que va a dejar de ser abusivo, y que vamos a frenar a los fondos buitre, que vamos a frenar a las eléctricas, que, jolín, el propio secretario de Estado ha reconocido que pueden estar incurriendo en prácticas ilegales para dejar inutilizadas determinadas centrales y que suba artificialmente la factura de la luz. Y los buitres financieros estamos viendo cómo acaparan miles de viviendas para ponerlas en el mercado solamente cuando les interesa incrementar artificialmente el precio de las casas. Bueno, pues un gobierno que es resultado del empuje democrático de una España que quiere echar a Rajoy porque quiere cambio, pues su deber es cumplir con eso. Sé que todo el mundo sabe que el Partido Socialista y Pedro Sánchez no son quienes van a poder implementar en España la agenda del cambio, que necesitan muchas ayudas, por decirlo de una manera elegante y educada. Pero mientras sean los que gobiernan, pues hay que conseguir que avancen todo lo posible, y luego cuando haya elecciones, pues entonces intentamos salir a ganar y a conseguir que haya un gobierno más de progreso y más comprometido aún con el cambio, ¿no? Pero mientras gobiernen, pues... Sin estas dos cuestiones, no habrá presupuestos generales del Estado. Sin que se cumpla punto por punto todo el acuerdo. Íntegro el acuerdo, tiene que estar íntegro el acuerdo de aquí al mediados de marzo, que será cuando probablemente sí. Y en caso contrario, votarán en contra, quizás eso suponga al final de la legislatura. Si lo de 2016 dice que fue de un ataque constante para que apoyaran aquel gobierno de Pedro Sánchez y Albert Rivera, ¿no espera algo parecido en este caso?
yo no contemplo otro escenario a que el Gobierno cumpla con el acuerdo punto por punto, porque lo ha firmado. Es decir, si estuviésemos negociando ese acuerdo, pues entendería que hay que hacer renuncias, que por cierto nosotros ya hemos hecho muchas. O sea, nosotros queríamos un salario mínimo de 1.000 euros, lo hemos dejado en 900, porque el Gobierno no quería más de 800. Ya hemos hecho ese proceso de negociación. Entonces es que no veo otro escenario diferente a que Pedro Sánchez cumpla punto por punto con lo pactado. Tú mismo decías antes que han manifestado su interés y su intención de cumplirlo. Solo falta que las intenciones se conviertan en hechos y no me cabe duda de que nos vamos a dar prisa para que sea así. Y yo te digo que tengo unas cuantas parlamentarias y unos cuantos parlamentarios que son la garantía máxima de que vamos a trabajar todo lo que haga falta para que eso esté, porque además es un desarrollo legislativo que en muchos casos tenemos hasta redactado. Sobre presupuestos, la última. ¿Hasta dónde debería ir el presidente del Gobierno con los partidos catalanes y con la Generalitat para conseguir el voto de los diputados catalanes para los presupuestos generales del Estado? Creo que el Gobierno tiene la obligación de trabajar para sacar los presupuestos, y eso implica hablar con todas las formaciones políticas que empujamos esa moción de censura y tratar de explicarles una cosa que yo creo que todo el mundo sabe, y es que estos presupuestos son buenos para Cataluña y para España, y no creo que la cuestión territorial tenga que ser una moneda de cambio para apoyar los presupuestos. Creo que en eso quien lo piense así se equivoca. Creo que el Gobierno tiene la obligación de moverse más, porque a veces parece que solo Unidas Podemos estamos tratando de tejer esa mayoría de la moción de censura, pero creo que no puede ser como moneda de cambio de nada, porque la crisis territorial en España no tiene que ver solo con los presupuestos generales del Estado del año 2019, es una cuestión histórica de raíces profundas y que requiere una solución dialogada, política y profunda que excede al debate de los presupuestos generales del Estado. Entonces, los presupuestos tienen que salir porque son buenos para la gente, y nosotros nos vamos a esforzar también porque eso lo entienda todo el mundo, y son buenos para Cataluña y son buenos para España, y a partir de ahí pues creo también que Pedro Sánchez tiene que llegar hasta donde haga falta, porque creo que el diálogo no tiene límites. Dialogar y encontrar una solución política es el deber de un buen gobierno en España ante la crisis territorial en Cataluña, y ahí no sé cómo decirte, creo que ante el diálogo y ante la búsqueda de soluciones políticas no puede haber límites más de los de la misma democracia, ¿no? que implica que la gente tiene que poder sentirse partícipe de la solución a esta crisis territorial que, insisto, tiene raíces profundas y exige una solución política y dialogada. En el próximo mes de febrero llegará a pleno la proposición de ley de Ciudadanos sobre gestación subrogada. ¿Cuál va a ser la posición de Unidos Podemos al respecto? Que no. Hay... o sea, votar en contra de... Sí, votar en contra. Y se plantean porque hay alguna corriente de opinión, incluso dentro de sectores progresistas y dentro de sectores feministas, que sí defiende que puede haber un sistema de gestación subrogada altruista dentro del sistema público de salud. El no de Unidos Podemos es categórico, o digamos que es en función de cómo se plantee la cuestión. En el caso de Podemos hemos dado ese debate y hemos permitido que haya diferentes posiciones, que estudiamos, que trabajamos, que reflexionamos, y la posición final ha sido no. Y nuestra posición es firme y, por tanto, así lo vamos a expresar. Los casos en los que supuestamente se habla de una regulación por determinados países, como Canadá, de la gestación subrogada, de los vientres de alquiler, de modo altruista, no han funcionado. Lo que demuestran esos casos es que, cuando es verdaderamente altruista, muy pocas mujeres deciden ser vientres de alquiler. Entonces, finalmente, incluso en esos países en los que esa gestación subrogada, esos vientres de alquiler, están supuestamente regulados de forma altruista, como no hay mujeres que se ofrecen, pues quien quiere hacer uso de un vientre de alquiler lo termina buscando en una granja de mujeres, en un país donde a las mujeres se las explota para que tengan hijos para quien puede pagarlo. Entonces, ese modelo ha demostrado que no existe, y que los vientres de alquiler están normalmente asociados a explotación y a desigualdad para las mujeres, y a un modelo en el que a las mujeres, por ser pobres, pues se pueden terminar viendo envueltas en una situación que corre peligro su propia vida, porque un embarazo no es ninguna tontería, ¿no? Es algo tan sencillo como, bueno, empleo 9 meses de mi vida. Es una cosa difícil, complicada, y por tanto, en fin, o sea, creo que no hay ningún argumento ahora mismo encima de la mesa que a nosotras nos permita pensar que ni siquiera esa opción puede ser una opción, porque es que incluso en los países en los que está regulado
se demuestra que no funciona. Otra cuestión en la que, digamos, con relación a los bienes de alquiler, la posición de Unidos Podemos es bastante clara. Por ejemplo, con relación a la prostitución está menos definida. Si se planteara, cuál es cómo van a tomar esa decisión, porque pudiera ser que antes o después se plantee un marco regulatorio para la prostitución, ¿no? No es que en Unidas Podemos no haya una posición definida, es que hay abiertamente diferentes posiciones. Y creo que esto es importante, igual que en el movimiento feminista, que hay diferentes posiciones y además es uno de los debates más, bueno, muchas veces más beligerantes, porque moviliza mucho los sentimientos más profundos. Creo que para casi todas las mujeres feministas este es un debate en el que sentimos con pasión los argumentos que damos para defender una u otra posición, y en Unidas Podemos hay diferentes posiciones. No es que la posición esté poco definida, es que hay múltiples posiciones y además con desarrollos legislativos diferenciados, ¿no? Mi opinión personal es que cuando hablamos de políticas concretas, sí tenemos más facilidad para ponernos de acuerdo mujeres que, digamos, en el debate más, no quiero decir teórico porque es muy práctico, pero en el debate en sí podemos tener posiciones más distantes. Pero en las políticas que hay que hacer aquí y ahora, creo que ahí podemos encontrar más puntos de encuentro. Yo soy abolicionista y lo defiendo con total vehemencia. Para mí la prostitución es una forma de explotación de la mujer y una de las más crudas que vivimos en los sistemas patriarcales. Ahora, soy capaz de entender a las compañeras que lo ven de otra manera, sobre todo soy capaz de entender que la prohibición no es la solución y que tiene que haber políticas públicas que garanticen los derechos de todas las mujeres independientemente de lo que hagan con sus vidas, porque seguimos siendo mujeres, y también que necesitamos reflexionar sobre cómo damos garantía a todos esos derechos y perseguir a las mafias de proxenetas, que eso es lo que en este país es una gran tarea pendiente y está menos en el foco, ¿no? Cómo hay que perseguir a los proxenetas. Entonces, sobre políticas concretas creo que nos podemos poner de acuerdo y lo haremos con mucho diálogo y con muchas horas de trabajo porque, evidentemente, pues lo que te digo, no es que no tengamos definición, es que tenemos posiciones diferentes y en ocasiones muy distantes. En las próximas semanas también llegará al Congreso la Ley de Igualdad Laboral que planteó el Partido Socialista. ¿Votarán a favor, votarán en contra? Han alcanzado... Estamos en los trabajos. Están en trabajos. Estamos en los trabajos y vamos a darle tiempo a eso. Sabes que ahí nosotros tenemos un desarrollo legislativo muy potente, digamos, tanto en materia de corresponsabilidad en el tiempo de trabajo como en materia de igualdad retributiva. O sea, tenemos nuestra ley Ballester, tenemos una serie de desarrollos legislativos que básicamente pretenden garantizar los derechos de los trabajadores, la posibilidad de que el trabajo sirva para vivir y no para sobrevivir, que las mujeres recibamos el mismo salario por el mismo trabajo, y eso no tiene que ver solo con el salario bruto, sino con los complementos, las pagas extra, las posibilidades de no discriminación. Ahí Yolanda Díaz, pues aprovecho para decirlo, es nuestra diputada, digamos, estrella, la que con más ahínco ha perseguido esto, junto con Alberto Rodríguez, Ana Marcello, hay muchísima gente involucrada en esto. Entonces estamos trabajando y somos duros de pelar con algunas propuestas que negociamos en este caso con el Partido Socialista, porque tenemos diferencias y porque nosotros nuestras propuestas, que se pueden consultar, pues las defendemos con mucho ahínco porque creemos que son las mejores, ¿no?